El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Presidente comienza reajustes en su gabinete. Ex embajadora Blum a Relaciones y Holmes Trujillo a Defensa. Aparece muerto uno de los dos escoltas secuestrados en el Chocó. Chip satelital fue clave en bombardeo contra el Cucho, donde murieron 8 niños. 152 menores reclutados han sido recuperados este año, dicen fuerzas militares. Otro excombatiente de las FARC asesinado en el Cauca. Crece escándalo en Tribunal de Cundinamarca por venta de fallos. Corte Constitucional regaña a jueces y fiscales. Claudia López anuncia que reformará el proyecto de presupuesto de Peñalosa. Feroz invierno, inundaciones en Bosa y Suba, más de 100 rayos en últimas 24 horas. Duro regaño de Uribe a ministros de Hacienda y Trabajo. Segunda vicepresidenta del Senado asume jefatura de Estado en Bolivia. Paro general y caos en Chile. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nueva pelea entre el voto en blanco y los políticos tradicionales. 2. Un exministro revela la verdadera causa del fracaso de la propuesta de quitarle 3 ceros al peso colombiano. 3. Un honroso récord que imponen los habitantes de Bogotá. Primera ñapa. Surge un gallo tapao que parece sin pierde en el Consejo Nacional Electoral. Segunda ñapa. A pesar de una leve mejoría, la cifra de trabajadores informales supera los 5,6 millones. Y mi ñapa. La Corte Suprema se reunió hoy, nuevamente, para elegir las 6 vacantes que les hacen falta y adivinen qué. ¡Tan! 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. El presidente Iván Duque realizó 2 movimientos fundamentales en su gabinete ministerial. Tras la renuncia de Guillermo Botero como ministro de Defensa, nombró en su reemplazo al hasta hoy canciller Carlos Holmes Trujillo y a Claudia Blum como sucesora de Trujillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Ruiz, buenas noches. Detalles de los anuncios realizados por el mandatario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 6 días después de la renuncia del exministro de Defensa Guillermo Botero y atendiendo las nuevas realidades políticas del país, el presidente Iván Duque comenzó a hacer cambios en los altos niveles de su gobierno. Su primera decisión, pasar del Ministerio de Relaciones Exteriores al de Defensa a Carlos Holmes Trujillo. El presidente Iván Duque destacó las condiciones personales e intelectuales y profesionales del hasta hoy canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, al anunciar su nombramiento como nuevo ministro de Defensa. La capacidad de armonizar la política local de seguridad con nuestra política internacional de seguridad. El ministro Trujillo García dijo que acepta el nuevo Ministerio de Defensa con decisión y responsabilidad y para que la fuerza pública siga cumpliendo sus tareas con respeto al derecho internacional. El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto a las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Carlos Holmes Trujillo también dijo que impulsará la protección a los líderes sociales, la lucha contra el narcotráfico y la defensa nacional. Y comenzando la noche, el presidente Iván Duque anunció a través de su cuenta en Twitter que la nueva canciller de la República será Claudia Blum. El nombramiento de Claudia Blum de Barberi como nueva canciller de la República lo hizo esta noche el presidente Iván Duque a través de su cuenta en Twitter con el siguiente mensaje. Le informo al país que he designado como nueva ministra de Relaciones Exteriores a la doctora Claudia Blum, caleña. Fue senadora y embajadora, actual miembro del Diálogo Interamericano con sede en Washington, con amplia experiencia en asuntos políticos e internacionales. Claudia Blum es una dirigente política nacida en Cali hace 65 años. Fue senadora entre 1991 y 2006 y se convirtió en la primera mujer presidenta del Congreso. Ella es de origen liberal, pero respaldó al expresidente Andrés Pastrana en su campaña presidencial de 1994 y en su última actuación política militó en el Partido Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Se desempeñó como embajadora de Colombia ante Naciones Unidas entre 2006 y 2010. Fue designada en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, también vallecaucano, quien pasa al Ministerio de Defensa. La señora Blum de Barberi es psicóloga de la Universidad del Valle.
Y temprano en la mañana de este martes, ante un grupo de empresarios, el presidente de la República atendió otro tema de interés nacional, el paro para el 21 de noviembre que han convocado algunos dirigentes políticos y sindicales. Aseguró que su gobierno no está promoviendo ninguna reforma laboral, pensional, ni del salario mínimo de los trabajadores que afecte a la clase media, e hizo un llamado a los colombianos para que no den credibilidad a los promotores del paro nacional del 21 de noviembre. Que no pretendan con falacias llamar al odio, que no pretendan con falacias llamar a replicar hechos violentos. El mandatario nacional recalcó que su gobierno siempre está dispuesto al diálogo. Por eso llevamos 41 talleres construyendo país, escuchando a los colombianos. Más de 60 consejos de seguridad abiertos, escuchando a los ciudadanos. Admitió que los gobernantes están siempre sujetos a críticas y advirtió que él no se niega tampoco a la autocrítica. El presidente Duque se reunió hasta hace unos momentos en la Casa de Nariño con los miembros de la Comisión de Concertación Laboral, con quienes pasó revista de los temas que algunos dirigentes sindicales han justificado para la convocatoria del paro del 21. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Entre tanto, los promotores del paro convocado para el próximo 21 de noviembre aseguraron que las protestas es en contra de las reformas laboral y pensional y en general contra las políticas que afectan a trabajadores, pensionados y estudiantes. El gobierno aseguró que respeta la protesta, pero advirtió que debe ser pacífica. Los promotores del paro convocado para el jueves 21 de noviembre explicaron que su protesta es contra las políticas que afectan a trabajadores, pensionados y estudiantes, incluidas la reforma laboral y la de atención integral a la vejez. La misma ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha venido planteando todo el tema de la reforma laboral que hay para este país. Simplemente lo que han decidido es no presentarla este semestre, sino para el próximo año. Sin embargo, nosotros vemos que con este gobierno no podemos atenernos a las situaciones. El gobierno considera que los argumentos del paro no corresponden con la realidad. Porque en este momento no hay una letra escrita de la reforma laboral o de la reforma pensional. Si ya la hubiera, yo creo que todos ustedes sabrían. Pasamos de 38 billones de presupuesto a 44. ¿Por qué 44 billones? Para honrar todos los compromisos con los maestros y los compromisos con la educación superior. Las ministras de Trabajo y Educación coinciden en que el gobierno respeta la protesta social, que en todo caso debe ser pacífica. De otra parte, las autoridades en Chocó encontraron el cuerpo sin vida de León Jairo Rendón, uno de los escoltas de la unidad de protección que había sido secuestrado en las últimas horas por el Clan del Golfo. León Jairo Rendón es uno de los escoltas que fue secuestrado por el Clan del Golfo en zona selvática de Carmen del Darién, en Chocó. Él, junto a Robinson Romaña, adscritos a la Unidad Nacional de Protección, acompañaban a una comisión de líderes de las negritudes en esta zona del país. Autoridades iniciaron su búsqueda. Sin embargo, la Unidad Nacional confirmó que el cadáver de León Jairo fue encontrado en el río Atrato. La Unidad Nacional, a través de un comunicado, asegura que fueron retenidos ilegalmente, al parecer, por una organización narcotraficante. El director de la UNP pidió a las autoridades capturar a los responsables de tan execrable crimen. Por ahora, las autoridades avanzan en la búsqueda de Robinson Romaña Cuesta. Por un chip satelital implantado en una cámara de video, las Fuerzas Armadas lograron ubicar el campamento del disidente de las FARC conocido como El Cucho, en zona rural de San Vicente del Caguán, y por eso determinaron que ese era el lugar a bombardear. CMI visitó la zona. Allí los campesinos revelaron que la mayoría de los menores de edad que cayeron en ese campamento bombardeado llegaron horas antes de que se produjera la acción militar. Era una noche tranquila sobre las sabanas del Yarí. En el campamento del Cucho, ese jueves 29 de agosto, habían sucedido dos cosas que alteraron el común de los días. Varios niños llegaron esa tarde como hacia las 5 y unas horas antes, una cámara de video, esperada con ansia por Patricia, la socia del Cucho, por fin estaba en sus manos. Patricia siempre soñó con ser periodista y eso lo sabía la inteligencia militar. Por eso, lograron interceptar la cámara que llegaría hasta el campamento del que otrora fuera miembro de la guardia del jefe de las disidencias, Gentil Duarte. En su interior fue puesto un chip con señal satelital que les revelaría a las fuerzas militares la ubicación precisa de su objetivo. Un país de guerra. Nos dimos cuenta de la rumbazón de los aviones y todo, y nos despertaron en la rumbazón de los aviones y escuchamos el bombardeo.
Cerca al campamento, la tierra empezó a temblar muchos kilómetros a la redonda. El drama fue terrible porque esa noche fue espantosa para nosotros, porque eso fue como si hubiera habido un terremoto por acá en este lugar. El cráter de la primera bomba de 250 kilos lo decía todo. Otras 10 bombas de menos capacidad cayeron sobre el Cucho, los guerrilleros y los niños que estaban en el campamento. Los helicópteros Arpía llegaron a rematar. Nadie sabe con precisión cuántos cayeron. Solo hay certezas de quienes vieron pasar a los niños esa tarde hacia el campamento. Nosotros no tenemos cifras exactas de cuántas personas y cuántos niños, sobre todo, que era lo que había más que todo allí, cuántos niños, pero nosotros creemos que habían más de 20 personas y entre ellos la mayoría eran niños. Paramilitares, bandas El Cucho criminales que había llegan caído al y con él todos los niños que habían llegado a su campamento. Esos niños, según las versiones de la gente que los miraron llegar y los miraron de entrar, ellos entraron por ahí a las 5 de la tarde y a las 11:30 los mataron en este bombardeo. Esa fue la historia de John Edison Pinzón, un niño de 15 años y sobrino de don José. Él estaba más o menos a la hora de las 5 de la tarde y le dijo a mi hermana, la mamá de él, le dijo que él se iba a donde la vecina a traer un celular que lo tenía allá. Entonces, el niño se desapareció y resulta de que le mandan las evidencias de los papeles de él, que era la tarjeta de identidad, la huellita de los pies, la huellita de las manos, la fotico cuando él tenía los 6 añitos, de que la mamá le sacó la tarjetica y nos dimos cuenta que aquí, lamentablemente, no lo habían acribillado, no lo habían matado. 2 días después del fuerte bombardeo de las fuerzas militares sobre esta parte de la vereda Aguas Claras 2, hasta este lugar llegaron campesinos de la región, habitantes de la zona, que se encontraron con esta escena dantesca. Una escena en la que, según relatan, encontraron desde partes de restos humanos, pistolas y artefactos explosivos. Don José fue uno de los primeros en llegar al lugar. Ese ataúd donde lo traían, donde lo trajo la funeraria, estaba sellado, no lo pudimos destapar, no pudimos mirar, lo enterramos, no supimos prácticamente si era él o no era él, solamente que en los papeles decía que era él. Una historia similar vive doña Amparo. Su hijo de 24 años había decidido ingresar a las filas de las FARC. Formaba parte de los guerrilleros que andaban con alias El Cucho. 2 meses y medio después, doña Amparo no tiene la certeza de qué pasó con su hijo. Pues que está desaparecido desde el bombardeo, que no se sabe qué. Nadie da noticias, nadie sabe a ciencia cierta si sus restos fueron sacados de la escena del crimen o aún están allí bajo los escombros. En la zona aún hay partes de restos de los abatidos, como este fémur que permanece abandonado en el mismo campamento. Si salimos a algún lugar, el dron nos persigue, nos sigue. Si caminamos hasta allí, los drones nos siguen. Si por cualquier cosa tenemos miedo, no dormimos en paz, ya no podemos mandar ni los niños a la escuela. Como se suele decir, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Aquí no es la excepción. Tras el ocultamiento por parte de las fuerzas militares de lo que había pasado durante el bombardeo, no se sabe con certeza cuántos niños murieron bajo las bombas. Para los analistas, quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo se están tratando las investigaciones posteriores a los actos de guerra? ¿Se guardó la cadena de custodia? ¿Son creíbles las labores de la policía con funciones judiciales? ¿La forma en que se trató esta escena fue una excepción o se está actuando así en la guerra? ¿Las víctimas tienen acceso a la justicia? ¿Estos crímenes de guerra quedarán en la impunidad? En la vereda Aguas Claras 2 de San Vicente del Caguán, con la cámara de Juan Carlos Moreno, William Parra, CMI, La Noticia. La guerra, algo más complejo que hablar de buenos y malos. Y el ejército reveló que ha recuperado a 152 menores de edad reclutados forzosamente por grupos al margen de la ley en 3 departamentos. Este año la 7ª División del Ejército ha recuperado 152 menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados organizados y delincuencia organizada en Antioquia, Córdoba y Chocó. Están haciendo un reclutamiento masivo de menores de edad. En el área de la 7ª División este año, 22 menores de edad han abandonado voluntariamente los grupos armados, mientras que se han recuperado 130.
de delincuencia organizada 65, del Clan del Golfo 48, del ELN 9, de disidencias de las FARC 4 y de Caparros 4. Todos los cabecillas de grupos armados organizados tienen menores de edad para satisfacer sus placeres personales. Los menores recuperados fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el departamento del Cauca, otro excombatiente de las FARC fue asesinado en las últimas horas. Oliver Piñeros Loaiza, de 39 años de edad, oriundo del Curillo, Caquetá, era un excombatiente en proceso de reincorporación que vivía en Piamonte. Fue encontrado por unos lugareños flotando sobre las aguas del río Congor. Excombatiente de las FARC del Frente 49, fue ultimado a balazos. Todo indica que el reincorporado transitaba entre las veredas de Santa Rita y La Leona, en donde fue abordado por desconocidos que lo impactaron en 11 oportunidades con arma de fuego. Con este crimen asciende a 36 el número de reincorporados asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en el Cauca. Al menos 6 excombatientes se encuentran desaparecidos. En otros hechos, fuentes de la Fiscalía confirmaron a CMI que la entidad indaga 5 fallos emitidos por el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Carlos Vargas, vinculado, como hemos dicho, a un escándalo por presunta venta de sentencias. La estrecha relación entre el magistrado Carlos Vargas y la abogada Kelly Eslava llevó a la Fiscalía a revisar varios procesos en los que el togado figura como ponente y Eslava como representante de empresarios en millonarios litigios. Uno de los casos tiene que ver con un fallo contra el Hospital Militar en el que se ordenó el pago de 14.000 millones de pesos a una empresa tras ganar un pleito por un contrato de distribución de medicamentos. En este proceso, Vargas era el ponente y Eslava apoderada de los demandantes. Asimismo, la Fiscalía indaga el trámite de una demanda que está en curso por el futuro de la planta de tratamientos de aguas residuales en Chía. Allí ocurrió lo mismo, Vargas era el ponente y Eslava representante de los reclamantes. La idea es tratar de solucionar. A mí me dijo el doctor Vargas que hablara con su merced. Ya. Dígame qué disponibilidad de agenda tiene usted. Hacemos una botica aquí en el Tribunal Administrativo y en una media hora estamos desocupados. La Fiscalía identificó 5 procesos del despacho del magistrado en los que se detectó el nombre de la abogada, quien además fue empleada de Vargas y su amiga íntima. La Corte Constitucional hizo un llamado de atención a jueces y fiscales para que al momento de aprobar preacuerdos con personas acusadas por delitos tengan en cuenta tanto los hechos como las víctimas para que no haya impunidad. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al fallar una tutela en la que se pedía revisar el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con un hombre acusado de abuso sexual. El ente acusador estuvo de acuerdo en atenuar su pena al reconocer que se encontraba en circunstancias de ignorancia y pobreza extrema. Para la Corte, los jueces y fiscales están llamados a proteger los derechos fundamentales de las víctimas. El poder discrecional de la Fiscalía para suscribir acuerdos y la autonomía de los jueces para ejercer su control encuentran un límite en los derechos de las víctimas. La Corte invalidó la rebaja de pena que había obtenido la persona acusada de abusar de una menor. Por amenazas de muerte en su contra, el senador Roy Barreras instauró una denuncia penal contra un general en retiro del ejército y anunció que enviará al exterior a sus hijos menores de edad, a quienes amenazaron a través de redes sociales. Los más de 500 mensajes que recibió a través de sus redes sociales y en su número telefónico llevaron al senador Roy Barreras a acudir hoy ante el fiscal general de la Nación a denunciar con nombre propio a un general de la República, un general en retiro. El general Jaime Ruiz desató toda una guerra mediática durante este fin de semana que tiene como característica curiosa que entregó mi número telefónico a todas sus redes, de suerte que fueron invadidos de mensajes en mi teléfono, la mayoría de ellos insultantes, pero algunos, como ustedes han visto, se pasaron de la raya y además del insulto implican amenazas directas. El senador nos reveló el país al cual enviará a sus hijos menores. La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, anunció que le hará cambios al proyecto de presupuesto para la ciudad en 2020 a través de una armonización para entregar mayores recursos al sector seguridad. 21 millones de pesos. Ese sería el presupuesto que tendría Bogotá en el año 2020, de los cuales, según la Secretaría de Hacienda, el sector que se llevaría la mayor parte será movilidad con 5,2 billones y educación con 3,9 billones de pesos. Para Claudia López, esta distribución no es ideal y en su mandato habría cambios.
Hay varios temas en los que en la armonización presupuestal del año entrante seguramente haremos ajustes. Los últimos en la lista son el sector de cultura, deporte y recreación con 0,6 billones y seguridad con tan solo 0,4 billones de pesos. Traemos nuevas prioridades. Si hubiera dependido de nosotros, seguramente haríamos una mayor inversión en seguridad. Esta semana inician las ponencias y el Consejo de Bogotá tendrá hasta el 9 de diciembre para aprobar o no este presupuesto. En Bogotá hubo emergencias en 8 localidades por las fuertes lluvias de las últimas horas. 6 movimientos en masa, 3 incidentes con árboles caídos y 2 daños en redes se registraron en 8 localidades de Bogotá por las fuertes lluvias. Desde el viernes no podemos dormir porque la casa ha permanecido así. En Bosa, 30 familias sufrieron inundaciones en sus viviendas. En Chapinero hubo derrumbe. El alud de tierra amenazó con cerrar la avenida Circunvalar. Según el IDEAM, anoche cayeron 188 rayos en la ciudad. Además, pronosticaron alta probabilidad de tormentas eléctricas y si nos hace un poco de sol, tal vez el día miércoles o jueves podríamos tener algún evento aislado de granizo. Al momento, 2 familias fueron evacuadas de sus viviendas en Ciudad Bolívar y recibieron ayuda humanitaria. Hace pocos minutos terminó una reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en la Casa de Nariño. Carlos Ruiz, adelante con las conclusiones del evento. Gracias. La principal conclusión ha sido el llamado que hacen el gobierno, los gremios de la producción y 2 de las centrales obreras, la CGT y la CTC, a los organizadores del paro del 21 de noviembre para que no permitan que se mezcle la violencia con la legítima protesta que el gobierno dice que respalda, que los empresarios dicen que apoyan, siempre y cuando esas protestas se realicen en el marco de la legalidad. Se acordó comunicar los siguientes 2 puntos. Primero, reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica. Y segundo, rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta. El presidente Duque ha advertido que el gobierno no tiene en este momento ninguna reforma laboral ni pensional, ni piensa acabar con colpensiones, ni piensa recortar el salario mínimo, ni para los trabajadores en general, ni para los menores de 25 años, como algunos han propuesto. Que todo se hará a través de la Comisión de Concertación con la que se reunió en el día de hoy. Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y comenzó el tire y afloje entre gobierno y parlamentarios por los cambios a la nueva ley de financiamiento. Los congresistas proponen revivir los beneficios por normalizar activos en el exterior y hacer ajustes al impuesto por compra de vivienda. Solo hasta la próxima semana se radicaría la ponencia de la tributaria. Ninguna ley, y menos una reforma tributaria, podrá convertirse en milagrosa. El ministro está tratando de hacer las reuniones con las diferentes bancadas para mirar cuáles son sus proposiciones y lograr un consenso. Esta ley, como todas, no va a salir del Congreso como entra. Va a sufrir modificaciones serias. No obstante, desde ya diversos partidos contaron qué tipo de propuestas se analizan. Está el caso de la normalización tributaria. En segundo lugar está el caso del hipoconsumo a la vivienda. No se descarta una revisión al 4 por 1000. Ahora mismo son planteamientos que hay y pues también hay una posibilidad de que se revise. Finalmente se están mirando los incentivos empresariales y la verdadera generación de empleo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez regañó a los ministros de Hacienda y Trabajo, quienes se oponen a la prima familiar que busca entregarle recursos adicionales a los trabajadores del país. Durante el debate de la Comisión Séptima de la Cámara, el expresidente Álvaro Uribe, autor del proyecto de la prima a la canasta familiar, regañó a la ministra de Trabajo Alicia Arango y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que se oponen a la iniciativa. Cuando dicen esto afecta el empleo, hombre, por favor, aquí no hay rigencias laborales, aquí no están proponiendo rigencias laborales que afecten la contratación o que hagan más difícil la desvinculación. Yo sinceramente, y con todo el respeto por el Ministerio de Hacienda, yo creo que es un tema ideológico, en lo que están diciendo que se disminuye el empleo formal. Por favor, uno pensaría al contrario. El país tiene mucha informalidad, pero tiene 9 millones de trabajadores formales. El proyecto se aplazó para buscar consensos entre los parlamentarios que estaban pidiendo el archivo de la iniciativa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,18% a 1.636 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 2,80% a 12.500 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 6,95% a 28.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos al movilizar más de 70.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.384 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.260 pesos. Un euro cuesta 3.754 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.08. El azúcar se transó en 12,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56.73 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62.01. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.100 pesos. Esta noche, la senadora opositora de Bolivia, Yanine Áñez, se proclamó presidenta interina del país en una sesión legislativa sin quórum. Áñez asumió en el cargo con la promesa de convocar nuevas elecciones, mientras que los sectores que respaldan al dimitente presidente Evo Morales se mantienen en la calle denunciando un golpe de Estado. El vacío de poder dejado por el exmandatario Evo Morales, que renunció a su cargo y viajó como asilado a México, tiene a Bolivia sumida en un caos institucional sin precedentes. El presidente de México me salvó la vida. Tras la dimisión de Morales y de las demás autoridades que formaban la cadena de sucesión constitucional, la decisión de nombrar un gobierno de transición quedó en manos del Congreso boliviano, cuyos legisladores opositores convocaron a una asamblea legislativa para hacer la designación, pero que finalmente no pudo llevarse a cabo por la falta de quórum, dado que la mayoría oficialista no se presentó a la votación. Sin embargo, la senadora opositora Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado y quien por sucesión debía ser nombrada presidenta interina, se autoproclamó como la jefa de Estado boliviana. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Tras asumir la presidencia temporal, Áñez salió del legislativo hacia el Palacio Quemado, la casa del gobierno boliviano que durante 14 años fue el centro del poder de Evo Morales, y hoy desde sus balcones, con una Biblia en la mano, Áñez juró en el cargo ante cientos de seguidores opositores. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso esta noche un pacto por la paz en su país y anunció un plan para reincorporar a policías en retiro. Los planteamientos los hizo el presidente Piñera luego de una nueva jornada de paro en la que se presentaron desórdenes y saqueos. Muy buenas noches. Posiblemente la mayor sorpresa en la elección de alcaldes y gobernadores la dio un exveedor ciudadano nombrado por él mismo para vigilar a Cartagena, William Dow, en lucha frontal contra el poder político cartagenero. Logró lo que nadie esperaba: derrotar ese poder. Y lo eligió la gente, nuevo alcalde de Cartagena. Es nuestro invitado de esta noche. A ver, mire, señor doctor Dow, usted estudió en la Universidad de Columbia, ¿no? Estuve en la Universidad de Columbia un tiempo como académico investigador invitado por la universidad. Yo en realidad soy abogado egresado de la Universidad de Rosario. Irónicamente, según usted relató en el tiempo del domingo, usted no tenía visa americana, le fue retirada. Sí, señor, la visa americana me fue retirada hace muchísimos años, hace como unos 18 años, porque decían, según me había informado en la embajada, el trabajo que yo hacía como veedor anticorrupción era muy peligroso y pensaban que si yo iba a los Estados Unidos me iba a quedar ilegal. Y lo simpático de eso es que después que me lo dijeron,
en la embajada, pues fue un viaje que iba a hacer al exterior, me dijeron, señor, usted no puede ir porque su visa se la retiraron. Fui a la embajada al día siguiente y me dijeron, en efecto, es porque la actividad suya es tan peligrosa que pensamos que se quede ilegal. Pues regresé a mi oficina de veedor en Cartagena y encontré al día siguiente una carta del embajador de los Estados Unidos felicitándome por el trabajo tan magnífico que hacía combatiendo la corrupción. ¿Usted buscó la ciudadanía americana más por protección a su vida que por otra cosa? Bueno, es que yo me fui en asilo a los Estados Unidos huyendo de amenazas de muerte. Primero eran llamadas y después mandaban sicarios. Yo tenía unos medios recién nacidos de 3 meses de edad, no podía dejarlos huérfanos. Y me fui como un perro con el rabo entre las patas, pero yo me juré que algún día iba a volver. Me dieron el asilo en tiempo récord y ya con tanto tiempo, años viviendo allá, eventualmente obtuve la ciudadanía. Con semejante comodidad suya en Nueva York, ¿qué lo condujo a abandonar esa situación y venir a sufrir aquí a Cartagena? Bueno, ya vi, es que el trabajo que yo tenía allá, yo era un magnífico profesional, exitoso, pero yo era lo que los gringos llaman un day job, el trabajo diurno, que era el que permitía poner la comida en la mesa. Para hacer lo que realmente me apasiona a mí, es activista anticorrupción. Me juré que iba a regresar y todos esos 15 años, 14 años y medio que yo estuve por fuera era pensando en el día que iba a regresar. Todo mi aprendizaje trabajando en el cubículo, el curubito del mundo financiero, todo lo que iba aprendiendo era ver cómo lo podría aplicar el día que regresara a Cartagena, y lo voy a aplicar. Y mire, usted dice en el reportaje del Tiempo el domingo pasado que Cartagena es una ciudad tan pobre, casi como Quibdó. ¿Por qué afirma eso inmediatamente después de comercial? ¿Por qué hizo usted esa comparación entre Cartagena y Quibdó? Bueno, eso el mismo tiempo lo ha sacado la noticia, de todas partes lo dicen. Los índices de pobreza y desigualdad muestran que la Cartagena es la segunda ciudad en pobreza y en desigualdad después de Quibdó. Eso es un hecho irrefutable. Y además de eso, en Cartagena se vive, se siente, todo el mundo lo sabe. Una cosa es la Cartagena de Boca Grande, del centro hasta Castillo San Felipe, y otra es del Castillo San Felipe para allá, que es la otra Cartagena. La de los barrios. Mire, yo estuve el fin de semana antes de las elecciones, fui a conocer el hospital en el barrio Nelson Mandela, y te juro, se me escurrieron las lágrimas. Yo decía, malditos, malditos, la gente que construyó eso, que se robaron miles de millones de pesos para tener un cascarón, 4 paredes que se están derrumbando, donde la gente no recibe servicio médico, donde eso nunca ha funcionado, y sin embargo se llevaron miles de millones de pesos de la gente que más necesita, del ciudadano de a pie, de aquel ciudadano que nunca ha tenido alguien que ponga la cara y el pecho por él, alguien que lo defienda de los abusos de los corruptos malandrines. Malandrín es una palabra que hoy en día es de muy común aceptación en Cartagena, popularizada por el suscrito. ¿Qué fue lo que usted vio en el barrio Mandela? No, mire, primero estaba todo sellado, cubierto del lado adentro por cartón y plástico. Entonces rompí un pedacito de cartón para mirar adentro y eso era escombro, telaraña, polvo. No habían equipos de absolutamente nada. Era un cascarón de edificación. Ya no hay hospital, nada. No, es que nunca la ha habido, no hay absolutamente nada. ¿Y cuánto costó? No sé la cifra, pero eso fueron miles de millones de pesos. Perdidos. Sí, señor. ¿Y usted va a ser alcalde de esa ciudad pobre, sucia, abandonada, olvidada, o alcalde de la ciudad rica, urbanizada, llena de turistas? No, yo tengo que ser, a mí me eligió toda la ciudad. Desde el estrato -2 hasta el estrato 10 votaron por mí. Y yo tengo que gobernar por a todos. Voy a gobernar para las personas que votaron por mí, por los que no votaron por mí, y muy especialmente para aquellas personas que vendieron sus votos al candidato de la corrupción, porque esas son las personas que más necesitan un buen gobierno, un gobierno sano, transparente, que lleve el progreso a sus barrios. Entonces, sí, yo le escuché a usted en alguna parte decir que usted no
justifica, pero sí explica a quien en Cartagena vendía su voto, porque era el único ingreso que tenía cada vez que hay elecciones. Así es, así es. Es que me vuela la piedra cuando la gente dice, es que ellos merecen ese destino, ¿quién los manda que vendan su voto? Digo, caramba, si ellos tuvieran el mismo nivel educativo que tiene que critica, si tuvieran ya techo y comida asegurada como la persona que los critica, ellos no estarían vendiendo su voto. Es que a los malandrines les conviene mantenerlos en la pobreza, en la ignorancia. Les sale más barato comprar voto cada 4 años. ¿De dónde piensa usted sacar los recursos para luchar contra esa pobreza, tratar de erradicarla? Es que a mí actualmente, y esta es una cifra que ningún político, nadie se ha atrevido a tratar de refutarme, el 70% del presupuesto de Cartagena se lo lleva la corrupción. Eso equivale a 1.2 billones de pesos al año. Nada más comenzando con la sobrefacturación. Algo vale 1 millón de pesos y lo ponen por 3. Y todos ponen al triple. Basta con comenzar a licitar, a cotizar a los valores reales y nos vamos ahorrando cientos de miles de millones de pesos. De ahí podemos de entrada sacar el dinero que se necesita para combatir la corrupción. Usted dice, con el solo hecho de evitar contratos corruptos y de que haya generación de empresas corruptas, de empresas fantasmas, con solo ese hecho yo tengo los recursos suficientes para ayudar a barrios como el Nelson Mandela. De sobra. Para eso y para muchas cosas más. Para reparar los colegios, reparar los puestos de salud, porque es que la plata está ahí. Cartagena es una ciudad riquísima, riquísima. El problema es que se llevan el dinero, se roban el billete. Miren, alcalde, ¿qué va a hacer usted cuando sea alcalde a partir del 1 de enero con la gente a la que usted llama políticos corruptos de Cartagena? Como no hay tiempo por hoy, lo invito a que grabemos el programa de mañana, comenzando por esa respuesta. Sí, señor. Muchas gracias. Alcalde, muchas gracias entonces. Y gracias. Aquí nos vemos mañana a esta hora. Sí, gracias por la invitación. Y a ustedes, entre tanto, los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Después de las elecciones regionales se viene cocinando un nuevo debate jurídico. Ahora el debate tiene que ver con la curul que el Estatuto de Oposición concede a los candidatos que obtuvieron la segunda votación en las elecciones de alcaldes y gobernadores. El debate lo motiva el fenómeno del voto en blanco. Resulta que en varios departamentos y ciudades el segundo lugar lo ocupó el voto en blanco y no un candidato. Por esa razón, hay muchos inconformes con una resolución del Consejo Nacional Electoral que determinó entregar la curul al tercero en votación. El senador Carlos Fernando Motoa lidera ese debate, pues asegura que el Consejo se extralimitó en sus funciones, ya que considera que el tercero es tercero y no segundo. De hecho, Piedad Correal, quien obtuvo la tercera votación para la alcaldía de Armenia, ya rechazó el escaño en el Consejo de la ciudad, argumentando que tuvo más respaldo el voto en blanco que ella. Quienes se verían afectados con la entrega de las curules a los terceros ya tienen listas sus demandas. El argumento es fuerte. El segundo es segundo y no tercero. 2. ¿Por qué tuvo entierro de tercera la idea de quitarle 3 ceros al peso? Increíble la respuesta. Juan Carlos Echeverry, cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, propuso al país que por diversas razones se le quitaran 3 ceros al papel moneda colombiano. Siempre se había dicho que el Congreso y expertos hundieron su idea por razones económicas. Además, que costaría más de 250.000 millones de pesos imprimir millones de billetes con las nuevas denominaciones. Pero Echeverry, en una aplaudida intervención en el Congreso de las Cajas de Compensación en Cartagena, reveló la verdadera causa del fracaso. Contó que un parlamentario le anticipó que el proyecto no pasaría por una sencilla razón. Si lo que hoy vale 50.000 pesos, mañana vale 50, ¿cómo se van a comprar votos?
y puso el ejemplo. Si yo digo en mi tierra que voy a pagar 50 pesos por cada voto, nadie vota por mí. Pero lo que el exministro no sabe es que desde entonces hasta hoy, un voto comprado ya vale el doble, 100.000 pesos. 3. La capital del país acaba de imponer un récord digno de ser resaltado. Por primera vez, Bogotá logra un registro de 138 días no consecutivos sin muertes en accidentes de tránsito. El mejor registro se alcanzó en 2018, cuando se completaron 137 días no consecutivos sin muertes, y en 2017 la cifra había alcanzado los 128 días no consecutivos sin decesos. Pese a este buen registro y a las constantes campañas para prevenir los accidentes de tránsito, desafortunadamente este año ya se han reportado 400 muertes, 202 de las cuales corresponden a peatones, 114 a motociclistas y 61 a ciclistas. Para rendir homenaje a estas víctimas y para que estos hechos no sigan ocurriendo en las calles bogotanas, esta semana se realiza en Bogotá la Semana de la Siniestralidad para recordar a aquellos que desafortunadamente perdieron la vida en accidentes. Primera ñapa. El Congreso en pleno está citado mañana para elegir un magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Sanabria. Y cuando todo apuntaba a que la eterna candidata a altos cargos del Estado, la conservadora exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, tenía el camino despejado para ser elegida, le salió un gallo tapao que parece no tiene pierde. Se trata del exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Virgilio Almanza, quien cuenta con el respaldo pleno de los partidos Cambio Radical, Liberal y de la U, que votarán en bloque para elegirlo. Además, es apadrinado por el nuevo registrador general Alexander Vega, quien es muy escuchado y querido por los congresistas. En el Congreso ya hacen cuentas de que Almanza sacará cerca de 200 votos entre senadores y representantes a la Cámara. Doctora María Mercedes, ¿será que esta vez también la dejan con los crespos hechos? ¡Qué pecadito! Digo yo. Segunda ñapa, incontenible cifra de trabajadores informales. En Colombia hay 12.055.000 personas ocupadas, según el más reciente informe del DANE. Sin embargo, el lunar está en temas de informalidad. De esos 12.055.000, el 46,8%, es decir, 5.649.000 trabajadores, son informales. Solo un poco más de la mitad de la población de trabajadores es formal. 6.406.000 personas son formales. Esto es un 53,13%. De los 5,6 millones de informales, 2,9 millones son hombres y 2,6 millones mujeres. Las cifras son un poco mejores que en septiembre de 2018, cuando había 5,8 millones de informales, pero siguen siendo altas. Por lo tanto, los expertos siguen insistiendo en la necesidad de una reforma laboral que permita que muchos jóvenes, mujeres y adultos tengan todos los beneficios a la hora de desarrollar una actividad laboral. Estando las cosas como están, ¿quién le jala a una reforma laboral? Y mi ñapa. La Corte Suprema de Justicia trató nuevamente hoy de cumplir con su deber. Pero la guerra interna sigue y hoy tampoco se pusieron de acuerdo. Ya la situación está pasando de castaño a oscuro porque el 30 de noviembre termina su periodo Rigoberto Echeverri de la Sala Laboral y con su ausencia la Sala Plena quedaría integrada por 16 magistrados y 16 es el número mínimo de mayoría. Ese es el número mínimo de votos que se necesitan para tomar una decisión. Los observadores dicen, si no han logrado ponerse de acuerdo hoy, mucho menos lo harán cuando las decisiones deban ser adoptadas por unanimidad. Con un solo magistrado que se enferme o no pueda asistir, la Sala Plena quedará bloqueada.
La próxima sala fue programada para el próximo 26 de noviembre y solo quedan 2 salas plenas antes de la vacancia judicial. Pero al paso que vamos, tampoco pasará nada ese día. Como decía el desaparecido gran humorista, se les dijo, se les advirtió, se les informó, se les recomendó y se les notificó, pero no hicieron caso. Y la Honorable Corte Suprema de Justicia va a desaparecer porque no podrá fallar nada, nada de nada. Hasta mañana, que descanse.